las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Muy buenas tardes, amigos televidentes, sean todos ustedes bienvenidos a este espacio Huellas de Fe. Gracias por acompañarnos y estar tarde a tarde, día a día, con las diversas actividades e iniciativas también, y sobre todo que expresan esa oportunidad de encontrarnos con el Señor. Empezamos una nueva semana de labores y el Señor nos permite siempre abrirnos caminos de fe, esperanza y caridad. Y recordemos que el Señor nunca nos abandona. Como lo escuchamos así dentro de las conversaciones, Dios aprieta pero no ahorca. Dios tarda pero nunca olvida. Es siempre aquella promesa, ¿no?, de que el Señor jamás nos va a desamparar. Y lo hemos visto a lo largo de los evangelios que vamos escuchando día a día, cómo el Señor se mantiene cercano. Incluso allí, como cuando ya parece que no se puede hacer nada, cuando la muerte ha venido a la familia y sobre todo ha tocado la puerta de un ser querido. Y allí está el Señor para decirnos, ánimo, no está muerto, duerme. Y hay que despertar la fe y sobre todo también ver cómo el Señor de esas situaciones negativas siempre saca algo positivo, sea para nosotros de manera personal o también para nuestros familiares y amigos, que nos invita a ser más unidos. Y aquella enfermedad que tal vez nos puede causar desesperación, dolor y angustia, es también una llamada del Señor a nuestra propia conversión y a la conversión de aquellas personas que están alrededor. Tal vez puede ser que como esposos o como esposos se hayan distanciado, o como hijos nos hemos distanciado también de nuestros padres. Y a veces aquella dolencia, aquella enfermedad de nuestros padres o nuestros seres queridos nos ha unido. Esperamos muchas veces que eso suceda para decirnos o para darnos cuenta de que tenemos familiares muy cercanos que han dado la vida y que gracias al darnos la vida misma en primer lugar y luego el estudio, estamos donde estamos. Y escuchamos de ellos siempre que no nos podían dar riquezas, pero sí el sacrificio y el estudio para ser alguien en la vida. Y estamos ahí con la gracia del Señor y la vida dada, entregada por nuestros padres. Y a veces nos volvemos ingratos, nos volvemos desagradecidos, y a veces ya cuando están enfermos, allí volvemos o tratamos de recuperar el tiempo perdido. Que no nos suceda eso, sino más bien ser agradecidos y ver que ellos, nuestros padres y los seres queridos, dan la vida por nosotros los hijos. Y hoy es el tiempo de acercarnos a ellos y decirle gracias y también extenderles la mano. No por compasión, sino por un acto de amor, un acto también de misericordia, de sentirnos cercanos a ellos. Y queremos indicarles también cómo en los diversos sectores a veces se manifiesta esta fe de nuestros catequistas. También en nuestras iglesias, en nuestras parroquias, se va culminando todo este proceso de catequesis. De la primera etapa ya han finalizado, otros, pues durante estas semanas se va realizando el sacramento de la confirmación con la presencia de nuestro obispo o de sus delegados, en este caso del vicario general de la diócesis. Parte importante, además de los sacerdotes, son los catequistas. ¿Y qué es lo que sucede con ellos? El nuevo prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el arzobispo jesuita español Luis Francisco Ladaria, aseguró
que si no hay testimonio, no hay catequesis ni conocimiento. Miren cuán importante es el testimonio de vida. También el Papa Francisco nos decía, ¿no?, que la fe católica no se trata de tener más adeptos, sino más bien en dar testimonio de lo que nosotros creemos, puesto que es un elemento esencial de la fe y de su transmisión. Es el testimonio que nos hace creyentes a través de los tiempos y de los siglos. Sostuvo el también prelado, que es presidente de la Comisión para el Estudio del Diaconado de Mujeres. Así lo indicó también el arzobispo en su intervención durante el Simposio Internacional Catequético realizado en Buenos Aires, Argentina, entre el 11 y el 14 de julio de este año. Así reflexionó también sobre la primera encíclica del Papa Francisco, Lumen Fidei, la que consideró un hermoso signo de la continuidad del magisterio, que trata sobre la fe y que de algún modo completa las otras encíclicas de Benedicto XVI. Recordó a los presentes que el título del documento, La luz de la fe, nos indica que la fe nos señala el camino a seguir y por eso es capaz de iluminar toda nuestra existencia. Al ser una luz que ilumina, los creyentes son transformados por el amor y de esa manera el testimonio de cada uno se convierte en algo imprescindible de la transmisión de la fe. La fe supone cierta experiencia, aseveró Monseñor Ladaria, y esto lo muestra el mismo Cristo, el testigo fiel. En cuanto a la catequesis, el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe afirmó que la fe nace de la escucha y está destinada en convertirse en anuncio. La fe en el Dios amor lleva al amor de Dios y del prójimo, y por eso es necesario, como nos anima San Pablo, que tengamos los mismos sentimientos de Jesucristo. Vemos cómo nos pone en alerta, nos pone siempre a considerar cada uno de estos pasos que nosotros vamos viviendo, vamos tomando, y sobre todo también la parte central es el testimonio que nosotros damos de la fe, de lo que creemos y sobre todo en quién creemos. Si queremos decir que somos de Jesucristo, ahí tenemos la manera de hacer creíble todo lo que nosotros llevamos dentro. Y ahora nos vamos con nuestros segmentos habituales, el Evangelio del día de hoy, que la Iglesia nos presenta en esta oportunidad. Está tomado del Evangelio de San Mateo. Pongamos todos nuestros sentimientos de fe, esperanza y caridad en esta palabra que ilumina nuestra existencia, pero también nos anima a ponerlo por obra, nos hace misericordiosos y a dar testimonio, como lo expresa el Papa Francisco, de este apostolado. El Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículos del 34, 11 y 1. Pidamos esa invocación, esa gracia al Espíritu Santo. Del Evangelio de San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no piensen que he venido a traer la paz a la tierra. He venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida, la perderá. Y el que pierda por mí, la salvará. Quien los recibe a ustedes, me recibe a mí, y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diere
aunque no sea más que un vaso de agua fría a uno de estos pequeños, por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Cuando acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, Jesús partió de allí para enseñar y predicar en otras ciudades. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Vemos estas enseñanzas que ya tantas veces lo hemos escuchado durante la misa o también en las conversaciones diarias. Es necesario amar la cruz que el Señor nos ha colocado, nos ha ofrecido. Recorrerla en nuestra vida. Y a veces renegamos de nuestra propia cruz. Renegamos de nuestra situación en la que nos encontramos. Y decimos, ¿no? Si me ganara la lotería, otro sería mi destino. ¿Cómo estaría de feliz? ¿Cómo ayudaría a las personas? ¿Cómo cambiaría mi vida? ¿Cómo estaría mejor mi hogar si me ganara la lotería? Y no nos ponemos a pensar qué es lo que tenemos nosotros a nuestro alrededor para producir el 100 por 1. Renegamos. No queremos aceptar lo que el Señor pues nos propone, nos presenta, y no es siempre para condenarnos, sino más bien para darnos esta oportunidad de poder seguir adelante. Recordemos aquellos santos, uno que se me viene a la memoria es aquel jesuita que fundó, ¿no? San Ignacio de Loyola, que fundó a los jesuitas. Como aquel hombre, aquel soldado, aquel militar, ávido de constantes luchas, de constantes guerras y también de ascender de manera acelerada por estos diversos caminos que la vida militar le propone. Pero una de esas también situaciones de guerra, de conflicto, cayó herido y solicitó allí en el hospital a quienes lo atendían contar con unas revistas o algunos libros para pasar el tiempo mientras tenía este proceso de recuperación. Y lo único que encontró son la vida de los santos que le ofrecieron. Y allí, alimentándose de esta gran entrega de los santos hacia el Señor, dijo, yo, ¿por qué no puedo ser como uno de ellos? Yo, ¿por qué no puedo hacer como ellos? Y allí vemos a un gran santo, San Ignacio de Loyola. Otro gran santo joven, ¿no? Que era muy querido por sus amigos y también por aquellas chicas de aquel entonces, San Francisco de Asís, que quería también esta ambición de poder, que no se conformaba con lo que tenía. Y el Señor le salió al encuentro. Y miren también en el Evangelio aquellas situaciones negativas de los leprosos, de aquellos que estaban pues ahí abandonados, que no querían levantarse de su situación, de su pobreza, de aquella situación de discapacidad como ahora lo entendemos, de ceguera, de tartamudez, de poseídos por los demonios. Y allí estaba muchas veces no solamente la aceptación, pero también esta situación de decir, bueno, ya me tocó, de conformismo, de no saber que a través de esa situación negativa se puede andar mucho más lejos. Y cuando aparece el Señor en sus vidas, cambia totalmente. Señor, que pueda ver, Señor, que pueda escuchar. Si quieres, Señor, puedes limpiarme. Miren que a veces esta cruz la podemos únicamente tomar ya como, no toca más. Así me ha tocado. Pues si tengo que morir, moriré. Pero no le damos un sentido a nuestra existencia. Dijo a sus apóstoles, piensen que no he venido a traer la paz a la tierra, he venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra,
y los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. Vemos esta situación directa que a veces nos puede parecer un tanto doloroso y a veces incomprensible. ¿Cómo puede ser posible que Jesús nos ponga en este enfrentamiento? El hijo contra su padre y el padre contra su hijo. A la hija con su madre. Si también uno de los mandamientos importantes es honrar padre y madre. ¿Y por qué nos dice que podemos enfrentarlos? Y ahí se trata a veces de esa oposición que un hijo puede encontrar cuando se quiere entregar totalmente al Señor a través de esta consagración a la vida religiosa. Los padres no aceptan y tratan de ser obstáculos. Ahí está esa confrontación. Y cuando el padre, el esposo, la esposa ha encontrado a Cristo y trata de vivir el Evangelio dentro de la familia, pues le dice, vamos a rezar. Y ahí escuchan negativas. No, si hoy es el momento de mi novela. No, si hoy estoy viendo dibujos animados. No, si voy a salir con mis amigos. ¿Para qué? Si con eso me aburre, con eso me cansa. Estoy adolorido, estoy adolorida. Recién vengo del trabajo y tú me pides que vayamos a rezar. No seas inconsciente. Miren cómo nos va poniendo esa situación de contrariedad. Y a veces nosotros decimos, es imposible poder hacer este apostolado dentro de la propia familia. Y el Señor ya nos advierte y nos indica también cuál es la alternativa. Y más adelante dice, no, el que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. No quiero otra cosa más que nos aceptemos tal cual somos para dar lo que tenemos hacia el Señor. Y Él no nos dejará solos. Dice, bueno, ya, y te quedaste con esa cruz, pues te fregaste. Vemos también cuando Jesús pues cayó por tercera vez. Allí estaba Simón de Cirene para ayudarlo. Y Jesús también se hace el encontradizo para ayudarnos a cargar aquella cruz que puede parecernos insoportable o muchas veces pesada para lograr este propósito, este camino. ¿Y qué nos indica al respecto también el Papa Francisco dentro de este camino? Y nos dice, pero ¿quién hace la unidad en mi vida? El vínculo de la paz, el traer siempre serenidad. Si no hay paz, si no somos capaces de saludarnos en el sentido más amplio de la palabra, de tener el corazón abierto con este espíritu de paz, nunca habrá unidad. La unidad en el mundo, la unidad de las ciudades, en el barrio, en la familia, no por casualidad. El espíritu del mal siembra guerras, siempre celos, envidias, luchas, habladurías. Son cosas que destruyen la paz y como consecuencia no puede haber unidad. Miren cómo también el Evangelio trae esas discordias, pero no para alejarnos, sino más bien para que busquemos y seamos también hombres de paz, hombres de unidad. Y esa es la voluntad del Señor. Comportaos de una manera digna, con toda humildad, mansedumbre, paciencia, y sean hombres de unidad, nos expresa el Papa. Y ahora vamos al santo del día de hoy que la Iglesia nos presenta en esta oportunidad para ver, conocer siempre quienes siguieron de cerca al Señor. Ahí lo tenemos en pantalla, santas Justa y Rufina, vírgenes y mártires. En Sevilla, en la provincia hispánica de Bética, santas Justa y Rufina, vírgenes que, detenidas por el prefecto Diogeniano, tras ser sometidas a crueles castigos, fueron encerradas en prisión donde les hicieron pasar hambre y más torturas. Justa exhaló su espíritu encarcelada y Rufina por conseguir y testimoniar su fe en el Señor fue decapitada.
Vemos estas grandes santas que entregaron su vida totalmente al Señor. Y así también ha de ser nuestra vida en cualquier situación, en cualquier momento, que el Señor pues pida siempre una respuesta generosa. Y vamos ahora con la oración al caer de la tarde que viene a nuestro encuentro el Señor. Señor Dios, Rey de cielos y tierra, dirige y santifica en este día nuestros cuerpos y nuestros corazones, nuestros sentidos, palabras y acciones según tu ley y tus mandatos, para que con tu auxilio podamos ofrecerte hoy en todas nuestras actividades un sacrificio de alabanza grato a tus ojos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Hacemos una corta pausa y enseguida estamos de regreso con las actividades de nuestra diócesis. No se vayan, enseguida regresamos. Gracias a nuestros padrinos continuamos con nuestros sueños, pero las necesidades son mayores. Por eso una vez más llegamos a tu corazón, al fin de que puedas ayudarnos. Continúa siendo nuestro padrino. Mayores informes en la Vicaría Episcopal de Caridad Curia Diocesana o comunícate al 2-955-773, extensión 119, Comedor Diocesano Juan Pablo II. Estamos ya de regreso, amigos televidentes, con las actividades de nuestra diócesis y en esta oportunidad la celebración eucarística en el sector de Los Óvalos, allí en la parroquia de Natabuela. A la vez que se celebró las vísperas de la Santísima Virgen del Carmen, fue la oportunidad para celebrar y dar gracias a Dios por el nuevo aniversario de ordenación sacerdotal del Padre Jesús Rivera. En esta oportunidad estuvo presente nuestro obispo, nuestro pastor de la diócesis, Monseñor Walter Maggi, para vivir esta fiesta de la Santísima Virgen del Carmen, como también unirse a este regocijo por el aniversario de ordenación sacerdotal. Veamos lo que nos ha preparado nuestra compañera Jennifer Farinango a través de estas imágenes. Feligreses de la comunidad católica se congregaron en el templo principal de la comunidad de Los Óvalos en Natabuela con la finalidad de celebrar las fiestas patronales de la Virgen del Carmen y homenajear al párroco Jesús Rivera al cumplir 50 años de servicio sacerdotal. Aparte de las festividades de la Virgen del Carmen, que es patrona de aquí del sector de la comunidad de Los Óvalos, también estamos festejando los 50 años de sacerdocio, ¿no?, del Padre Jesús Rivera, un padre que ha estado aquí a cargo al frente de la iglesia de Los Óvalos y también fue párroco del sector de la parroquia de Natabuela. Bueno, nos hemos congregado de todos los sectores, tenemos alrededor de 15 sectores y barrios y han venido de todos los lados. Es el afán de compromiso, de voluntad también sobre todo y de cariño que se le tiene al reverendo Padre Jesús Rivera. Monseñor Walter Maggi, obispo de la diócesis, manifestó en la homilía que las cruces de la vida son importantes para descubrir el amor y la fidelidad a Dios. Parece que no sea políticamente correcto recordar en un jubileo la fatiga, pero si llegamos a los 50 años al jubileo, si hoy estamos felices, es porque el Señor ha cargado con nuestra cruz, ha sido Él el cirineo en tantos momentos de nuestra existencia difíciles y áridos.
Además, presentó sus sentimientos de gratitud hacia el Padre Jesús Rivera, párroco de la comunidad de Los Óvalos. Gracias, Jesús, entonces, por habernos donado esta palabra del Señor. Gracias por haberme invitado a hacer eco de la palabra del Señor en la homilía. Gracias por ser nuestro hermano y nuestro Padre, testigo de Jesús porque discípulo de Él, testigo de su resurrección porque estás todos los días a los pies de la cruz del Señor dándonos la Eucaristía. El hermano del Padre Jesús Rivera también ofreció un discurso de gratitud por el apoyo de la comunidad hacia su hermano en el servicio sacerdotal. A nombre de nuestra familia, quiero exteriorizar mi más profundo agradecimiento a usted, señor obispo, que nos honra con su presencia y pueblo en general. Nuestra gratitud imperecedera por haber compartido estas bodas de oro sacerdotales de mi hermano Jesús Rivera. Con imágenes de Edwin Solano para TVN, Jennifer Farinango. Y ahora les dejamos también con estas imágenes que nos trae Rome Report desde el Vaticano en esta breve entrevista que se lo realiza el padre Federico Lombardi, quien fuera por muchos años, durante dos ocasiones, dos periodos, portavoz del Papa, en primer lugar de Benedicto XVI y luego del Papa actual, el Papa Francisco. Con esto nos despedimos invitándoles a que sigan con nosotros. Estaremos con las informaciones del servicio informativo de La Voz de América y también nuestro avance informativo e inmediatamente las noticias más importantes a través de nuestro noticiero estelar. Muy buenas tardes, amigos televidentes. Federico Lombardi es uno de los protagonistas de la comunicación del Vaticano. A su espalda lleva 10 años de portavoz de la Santa Sede, primero durante el pontificado de Benedicto XVI y luego durante los primeros 3 años del Papa Francisco. Cualquier información de la Santa Sede pasaba por sus manos. Él se encargaba de comunicar a los periodistas las últimas noticias. Una comunicación que, según él, ha cambiado mucho debido a las redes sociales. Ahora, con la posibilidad de Twitter y también de la difusión de imágenes y mensajes vía email, se tiene la oportunidad de obtener información actualizada y en tiempo real. Es una evolución absolutamente normal y absolutamente necesaria para los que viven en el mundo de la información. 10 años se dicen rápido, pero en una década de trabajo sin descanso, el padre Lombardi tiene clara cuál ha sido la noticia más complicada en todo el tiempo que ejerció como voz del Papa. Yo hablo de la renuncia del Papa Benedicto como el hecho más clamoroso. Efectivamente, fue el hecho más nuevo e históricamente innovador que he tenido que tratar o del que he tenido que hablar, porque hacía siglos que no sucedía y no era una cosa, digamos, normal. También destaca otros momentos de crisis mediática como la rehabilitación del lefebriano Richard Williamson, el caso Batilix con robo de documentos de la mesa del Papa o las denuncias de abusos a menores. Con la llegada de Francisco en marzo de 2013, padre Federico Lombardi se encontró con otro desafío, la espontaneidad de un nuevo papa que prefería improvisar en lugar de limitarse a leer sus discursos. Aprendí rápidamente a conocer este aspecto del Papa Francisco, su gusto por la improvisación que expresa la espontaneidad y que logra establecer un diálogo directo entre él y el público. El aspecto más bonito de este pontificado es que todos los discursos sobre la misericordia, el amor de Dios, sobre la bienvenida, sobre el perdón, se vuelven muy perceptibles. A medida que los años pasan, el modo de comunicarse varía. A pesar de ello, Federico Lombardi ha conseguido que el mensaje del sucesor de Pedro siguiera llegando a los rincones más lejanos de Roma.